Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Claro que sí, estamos comenzando nuestra edición de Reunión de Pauta. Bienvenidos a nuestro espacio de cada tarde. Al cierre de la jornada estamos listos para comenzar ya a conversar junto a nuestros panelistas. En el término de este día, miércoles 30, se nos va ya el mes de marzo. Estamos en los descuentos ya prácticamente de este mes, el penúltimo día, y nosotros nos detenemos un segundo en medio de la revisión de las noticias y de todo lo que está ocurriendo en la jornada, en la pauta noticiosa, para poder analizar con más detalle y con más calma también y conocer los puntos de vista de nuestros panelistas respecto a varios temas de la contingencia. Gracias por acompañarnos en la 100.5 aquí en Santiago, 99.1 de Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar, en Temuco y en pauta.cl, todos conectados, listos para comenzar. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas que ya están conectados. Eduardo Olivares nos acompaña el día de hoy, periodista, doctor en Ciencia Política en la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California, San Diego, y editor general de Pauta. Bienvenido, Eduardo. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. También está Félix Ordóñez, economista, investigador, académico de la USACH, analista en temas de protección social y mercado laboral en la OIT y actualmente director del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Bienvenido, Félix. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Gracias por estar con nosotros. Janet Bruna está en unos minutos, viene en camino, está por conectarse ya a Reunión de Pauta y ya estaremos conversando junto a Janet, Eduardo y Félix. Pero partamos con nuestro programa del día de hoy para analizar lo que está ocurriendo en materia económica. Hoy día fue un día bien noticioso en este sentido porque conocimos el IPOM, que es el informe de política monetaria que entrega el Banco Central. De alguna manera es como una carta de navegación que hace el Banco Central para lo que viene en este año 2022. Hace algunas proyecciones también pensando hacia 2023. Y es un tema bien, o un documento más bien relevante porque le da algún aterrizaje a discusiones políticas que se están dando hoy día en el Congreso, por ejemplo, en materia inflacionaria, del crecimiento y de otros temas muy relevantes en materia macroeconómica. ¿Qué es lo que ha dicho básicamente el Banco Central? Antes de darle la palabra a nuestros panelistas. Bueno, lo que ha dicho en este IPOM de marzo es que la inflación para mediados de este año podría llegar en torno a un 10%, hacia fines del año cerraría en un 8,2% anual. Dice también este IPOM que la economía va a crecer entre 1 y 2% este año. Hay una rebaja ahí en las proyecciones de crecimiento. Y crecería entre menos 0,25% y 0,75% en el año 2023. O sea, abre una pequeña ventana para la posibilidad de que tengamos un crecimiento negativo el próximo año, y el potencial recién lo podríamos alcanzar hacia el 2024, el potencial de la economía. Son algunas de las luces. El documento es súper largo, por supuesto, no vamos a exponer todos los antecedentes, pero lo que queremos plantear en la conversación junto a Eduardo y a Félix es que el panorama que está proyectando el IPOM como un antecedente base para la partida del gobierno de Gabriel Boric. Félix, ¿tú crees que se podría transformar esto en una complicación para los objetivos que persigue el gobierno de Gabriel Boric? Yo creo que en cierta medida esto ya se venía internalizando de a poco. En consideración a lo que tú presentabas, este es el primer IPOM que incorpora lo que estaba pasando con la guerra de Ucrania, ¿ya? ¿Qué implicancias tiene esto? El efecto del precio de los combustibles, el precio de los alimentos, en particular, no sé, el precio de los fertilizantes, que Rusia es un gran exportador. Entonces se empiezan a incorporar todo este escenario internacional en las proyecciones de lo que va a ser este año. Yo creo que en cierta medida había una idea, pero pone, ¿cierto?, el desafío de lo que va a ser este año y por sobre todo el que viene. Y ahí creo que el gobierno tiene la tarea central vamos a ver cuál es la agenda de reactivación que se presenta el día viernes, si no me equivoco, sí. Que precisamente va a ir en línea de ver qué es lo que se puede hacer para que este crecimiento este año esté más sobre el límite superior, por ejemplo, el rango que pone el Banco Central, que del inferior, y qué es lo que ocurre el próximo año. Sí, claro. Le damos la bienvenida ya a Janet Bruna, que está conectada, la vemos ahí a través del streaming, abogada, directora de ONG Abogadas por Chile, académica de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad Central. Gracias por estar con nosotros, Janet, bienvenida.
¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto a todos. Aquí me pillaron. Acá, medio del tráfico. Está bien, los tacos están difíciles. Janet, te damos la palabra al tiro. Escuchemos a Eduardo respecto a este tema para que te puedas sumar a la conversación y ya escuchamos tu opinión, por supuesto. Eduardo. Hola, ¿qué tal, Janet? Félix, miren, esto es como cuando uno se tiene que poner esos chalecos de lana, pero esa lana gruesa, ¿ok? Imagínense poniéndose un chaleco de lana y tienes que ir a hacer gimnasia, ¿ok? Así está el gobierno de Gabriel Boric. Está encorsetado porque está re difícil, ¿verdad? Buena parte de la reactivación que quiere hacer. Si quisiera gastar más, que cuestión que es como bien típico de cualquier gobierno, sobre todo si parte, bueno, el Banco Central le está diciendo, ojo, que ahora subimos la tasa, la hemos subido en 650 puntos base desde julio del año pasado. Podemos subirla de nuevo si acaso vemos que hay una presión del gasto por el lado del gobierno. Si quieren endeudarse, que podría hacerlo, ojo, que tenemos un problema porque el interés por la deuda está más cara que nunca, y sobre todo porque el riesgo país de Chile no está precisamente en los mejores tiempos, para decirlo de manera bien eufemística. Y si quiere, por lo tanto, no gastar, otro ojo, porque la verdad es que escogimos este gobierno, dirá la gente que votó por Boric, precisamente porque queremos mayor bienestar. Entonces está en una encrucijada bien grande. Yo creo que Mario Marcel tiene muchas cualidades, pero Mandrake el mago no creo que sea, como eso siempre le decía Nicolás Izaguirre. Y por lo mismo trataría de disminuir las expectativas del viernes. El Banco Central está diciendo, señores, la situación va de mal, podría ser menos mala, pero lo más probable es que sea peor. Entonces, no contribuye a que sea peor. Y ese es el escenario con el que está, bailando este gobierno. Están buenas las analogías, Eduardo. El otro día era el ornitorrinco, ¿no? Hablábamos del ornitorrinco en referencia a la convención, ahora la del chaleco, de lana. Está bueno. Janet, te escuchamos. Sí, coincido que Marcel tiene que jugar un poquito, ser más dura que el mago, como decía Eduardo, porque viene difícil. No creo que Marcel desconociera esta realidad. La verdad es que incluso 7.5 el porcentaje que en la tasa de interés, por ejemplo, que llegó solo 7, y en ese sentido yo creo que lo tenía un poco previsto. Marcel viene del Banco Central y la verdad es que la conversación no se una semana para otra. Pero evidentemente este panorama de crecimiento va a marcar una importante vuelta en las decisiones que toma el gobierno de Gabriel Boric, toda vez que en definitiva, no podemos hablar de recesión, pero sí, en definitiva, va a impactar en la agenda legislativa, lo que tiene que ver con el alza de impuestos que está presentando. Bien. Yo creo que el programa legislativo en materia impositiva sí va a tener un impacto importante. Sí, claro que sí, va a tener incidencia de todas maneras. Buen punto lo que planteaba en todo caso Félix, de hacer el alcance que este viernes conoceremos medidas de reactivación o reimpulso de la actividad económica, y eso va a ser bien importante para ver cuál es el calibre en definitiva de esas medidas, qué temas de los que está planteando el Banco Central pueden abordar también ellas, que esas medidas me refiero que son de alcance limitado, por supuesto, ¿no? Estamos junto a Janet Bruna, a Félix Ordóñez y Eduardo Olivares haciendo reunión de pauta aquí en la 100.5. Vamos a tratar de retomar el contacto nuevamente con Janet para mejorar las condiciones del audio también de Janet, que como nos explicaba está a bordo de su vehículo. Pero vamos a pasar a nuestro tema principal para el primer bloque, que tiene que ver con lo que ha ocurrido esta semana en el contexto de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Este martes hubo distintos hechos de violencia, la noche del martes y la madrugada del miércoles también. Probablemente algunos de los episodios más relevantes tienen que ver con lo que ocurrió en la Alameda, con un departamento, una vivienda que fue vandalizada, con hechos de violencia que se registraron en San Bernardo y otras barricadas por la noche ahí en Peñalolén. En lo concreto, el gobierno, en todo caso, ha dicho que va a presentar una querella contra quienes resultan responsables por el saqueo realizado a este departamento. Según lo que ha destacado Manuel Monsalve, subsecretario de Interior, en la entrega del balance de Carabineros este miércoles, dijo: este es un hecho inaceptable, esas fueron sus palabras, y deben garantizar que no le ocurra a ningún chileno, es lo que ha dicho Monsalve en el balance. Siempre es un día complejo, decía, siempre que hay hechos de violencia y desórdenes públicos, pero sí podemos afirmar que este balance ha sido un día menos complejo que el del año anterior. Era otra parte del análisis que hacía
Monsalve, con datos muy objetivos, aseguraba, de estadística y fundamentalmente números que manejaba Carabineros. Pero en lo concreto, esto se transformó en una prueba de fuego importante también para el gobierno y para su estrategia de seguridad que ha estado trabajando con Carabineros y con la Policía de Investigaciones. Félix, ¿tú cómo entiendes estos hechos de violencia? Pensando en el escenario político fundamentalmente, en el cambio de gobierno, en la llegada de una nueva administración que es de izquierda, y por otro lado también en el contexto de cómo ha ido evolucionando el estallido social hasta la fecha, ¿no? Con el trabajo de la convención incluido. Félix. Sí, mira, precisamente revisando entrevistas en estos días que son como este día en particular, que es un día de conmemoración, de memoria, estuve mirando unas entrevistas de Luisa Toledo, ¿ya? Ella es madre de los hermanos Vergara Toledo, Ajá. Que es en parte por lo que se conmemora este día del joven combatiente. Y revisaba unas entrevistas como el año 2012 más o menos, donde ella, bueno, era muy explícita, y ahí como recordando una cita de algo que decía ella, donde le preguntaban precisamente dónde viene la violencia en relación a estos actos, especialmente en Villa Francia, que entiendo que es donde vivía ella. Sí. Ella falleció, si no mal recuerdo, este año o el año pasado. El año pasado, sí. Entonces decía, bueno, mientras no haya justicia, esta sensación mientras exista esta sensación de impunidad, mientras no resolvamos estas heridas del pasado que siguen pendientes, que siguen muy presentes, no presentes y como que están ahí a medias, sino que siguen presentes, va a existir violencia. Y me llamó la atención porque eso, bueno, si lo traemos ahora, este día siempre ha tenido en ciertos matices más o menos violencia. El subsecretario decía que este año fue menos que el año anterior, Sí. pero también hay hechos puntuales como lo que fue en el estallido social que recalcan estas heridas, ¿ya? Que, por ejemplo, violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, las mutilaciones oculares que hubo, los casos más emblemáticos de la senadora Campillay y a ver si me fuera el nombre de Gustavo Gatica. Yo creo que son heridas que se mantienen abiertas. Y es ahí, eso no significa que, digamos, validamos la violencia. Y ahí yo creo que el Estado se pone en la posición correcta cuando dice vamos a hacer una querella, sino estoy dando como una respuesta a tu pregunta bueno, de dónde viene, cómo se explica, ¿ya? Es distinta, más allá de que hay un gobierno de izquierda que se tiene que poner una postura, quizás, me imagino que lo vamos a conversar, en relación a lo que dijo Isquia, como el mismo día hizo un apoyo explícito a Carabineros. Creo que eso también es interesante para esta discusión. Sí, claro. Eduardo. Oye, lo que plantea Félix es muy, muy interesante, porque nos lleva, ¿verdad?, a esa doble dimensión de la reflexión acerca de por qué sucedió esto, cuál fue el hecho, ¿verdad?, que motiva la conmemoración de este día, que se une además al caso de Goyao, con una conmemoración parecida, y claro, y retrotrae, ¿verdad?, a la memoria de este país, a las atrocidades que se cometieron, a las violaciones de derechos humanos que hubo durante la dictadura, y eso creo que siempre se tiene que recordar. Ahora, habiendo hecho ese análisis, y está bien, yo creo que es bueno hacerlo, aunque incomode a algunos sectores del país, también hay que hacer la otra parte, que es lo mismo que nos dice Félix. Es decir, una cosa es la conmemoración, entendida, ¿verdad?, como una laceración, como una herida, que es lo que dice Félix, que todavía está allí, y que son procesos que ocurren en muchos países. En muchos países tú tienes heridas abiertas. Yo vivo en Estados Unidos, y en Estados Unidos hay una tremenda herida abierta relacionada con el racismo. Claro. Y no cierra, y no cierra, y no cierra. ¿Okay? Entonces, cada vez que hay protestas raciales, y de pronto hay desorden en algunas ciudades, comienza, ¿verdad?, esta impresión de que hay heridas abiertas en la sociedad norteamericana que no se han curado. Pero, al mismo tiempo, y esta es la parte más incómoda del debate, hay que hacer cumplir algo que se llama Estado de Derecho igual. Y lo que hemos visto de parte del gobierno, que alguien lo mencionaba en redes sociales, es las 3 R. Pasamos de refundar Carabineros a reformar Carabineros y ahora a respaldar Carabineros. Y yo creo que la última R es una R necesaria siempre. Hubiera sido mucho mejor que esa R del respaldo hubiese estado presente también antes de ser gobierno, porque ahora se dan cuenta, ¿verdad?, de lo necesario que era.
Pero lo dejo hasta ahí porque en realidad el debate es re profundo, está re bueno lo que abrió Félix y hay mucho más que conversar. Sí, hay varios temas. Escuchemos qué dice Janet sobre esto. Janet. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, ahora te escuchamos mejor, gracias. Sí. Bueno, mira, en relación a lo que dice Félix, es verdad que acá existen heridas y que están abiertas y van a pasar quizás décadas en que se cierren y por lo tanto conmemorar estos hechos para que no se vuelvan a repetir es trascendental. Pero yo creo que el gran error es seguir llamándolo el Día del Joven Combatiente, porque la denominación, y como sabemos que el lenguaje crea realidades, ¿verdad? Es un llamado evidente a que estos jóvenes, sea de donde sea que vengan, ejerzan esta violencia e instrumentalicen este día de conmemoración de hechos brutales, de los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso de Gollado que se mencionaba y también contra los hermanos Vergara. Instrumentalizan este día para salir a hacer destrozos y desórdenes que no solo tuvieron que ver con este día, esto partió 4 o 5 días atrás. Por lo tanto, yo creo que debería existir un acuerdo nacional para que esta conmemoración tomara otro cariz político, de manera de no ser un llamado por el solo nombre a toda la juventud que está ejerciendo esta violencia, que ya vimos que fue explosiva desde octubre del 2019 y que siempre ha estado acompañando estos días. Ahora, es llamativo lo que decía el alcalde de Estación Central hoy día en la mañana, ¿cierto? Que señalaba que en relación a lo que decíamos de Carabineros, acá de lo que se trata, dijo bien claro, primero el gobierno espero que sea firme con estar en contra de la violencia y no sea ambiguo. Hizo un llamado que también de la coalición de gobierno y además dijo que acá no se trata de reformar Carabineros, sino que de modernizar Carabineros, considerándolos a ellos como parte de esa modernización, porque la única forma de asegurar el orden público a la ciudadanía que él representa es a través de esta modernización de Carabineros. Así que es bien llamativa la postura que tuvo el alcalde de Estación Central comparado con la delegada de la región metropolitana que terminó culpando. Sí. ¿Janet? Se congeló la comunicación con Janet. Ahí sí. Producido claro, sí. Que saliendo de la pandemia, el confinamiento, existía todo un tema psicológico detrás, sí. Y yo creo que no tiene que ver con lo que dijo Constanza Martínez. Janet, perdón, pero Janet dice, debería haber aquí un acuerdo nacional, ¿verdad? Para cerrar, ¿verdad?, con estas heridas o al menos simbólicamente reparar algo de ello. Pero ¿qué significa un acuerdo nacional? ¿Qué sería, Janet? ¿Te acuerdas cuando el 11 de septiembre se conmemoraba, ¿cierto?, la fecha para unos el golpe militar y después eso hizo como una especie de acuerdo nacional por la paz para que se cambiara el perfil? Pero eso fue un acuerdo, sí, el acuerdo, dices tú, de Andrés Saldívar con Pinochet. No, posteriormente. Luego de eso, ¿no? Empezamos, ¿perdón? Fue después de eso. Fue después de eso, sí. Cuando se cambió la conmemoración y el 11 de septiembre dejó de tener el cariz que tenía desde un inicio. Yo creo que el acuerdo tendría que ver porque si, según lo que yo estudié, y está un poco dispersa la información, fue el MIR el que fijó la denominación del Día del Joven Combatiente el 29 de marzo. En la denominación la crean ellos. Por lo tanto, yo creo que es bastante violenta esa denominación y sí se puede trabajar en conmemorar este día de otra forma y que eso quede asentado desde las políticas públicas y también quizás desde el Poder Legislativo para declararle una fecha nacional de conmemoración y no un llamado a la violencia. Janet, ahora entrando a la arena política, digamos, y de la evaluación de este gobierno en particular respecto a cómo ha enfrentado el tema, ¿qué te parece a ti ese giro que se dio en relación al trabajo con Carabineros y a cómo enfrentar este asunto? Yo creo que son 2 semanas que han tenido hartos vuelcos en el gobierno, incluso hay bastante, y lo vamos a ver en un rato más en la noticia que trae cada uno, pero el gobierno ha tenido que actuar y ha tenido que ir sobre la marcha, es decir, todo está pasando más rápido de lo que él tenía planificado y eso es llamativo para un gobierno que estando en la oposición fue muy crítica de las formas que
de las políticas públicas que se tomaron en materia de orden y seguridad, en materia de derechos humanos, en materia de conmemoración de lo ocurrido con los hermanos Toledo el 29 de marzo. Por lo tanto, no quedaba otra opción. Yo creo que todos quienes han sido críticos del gobierno de su propia coalición están comportándose como oposición a estas alturas. El gobierno tenía que hacer un llamado y un respaldo a Carabineros, puesto que podía haber sido mucho más grave lo que hubiese sucedido el día de ayer. Ajá. Recordemos que el subsecretario señaló que bajó a la mitad, y eso como un dato exitoso, lo mencionaba él, la cantidad de delitos violentos que habían ocurrido en comparación al año anterior. Y yo creo que esos son señales importantes que está dando el gobierno de que ya no estamos en la oposición y ahora tenemos que gobernar con Carabineros y modernizar Carabineros, bienvenido sea, pero la seguridad es una de las materias más importantes para la población y eso está siendo recogido adecuadamente por el gobierno. ¿Cómo ves ese punto, Eduardo? Yo creo que tiene un tremendo punto. O sea, yo creo que efectivamente el gobierno está aprendiendo a gobernar. Mira, vamos a ver esto de nuevo con el caso que nos va a traer luego la misma Janet, pero son 3 semanas, Janet. Dices 2. A mí es como que han sido un mes o más. Y yo hubiera esperado en realidad que este gobierno hubiese empezado a gobernar así, con zapatillas de clavo. Y siento que en realidad como que se pusieron las zapatillas recién ahora. Pero lo dejo ahí. Félix. Sí, creo que es complejo esa posición. Me llamó la atención cuando escuché, por ejemplo, las declaraciones de la ministra Siches en relación al apoyo a Carabineros, porque fue muy explícito en esa necesidad que ella tiene que hacerse cargo de la institución, de gobernar esa institución, y que la institución le responda a ella finalmente. Y eso es una tarea difícil cuando ha sido extremadamente crítico. Hay crítica de Carabineros, o sea, si alguien esperaba que la ministra llegara y dijera, no sé, ACAF, era absurdo, como en el fondo tenía que hacerse cargo de gobernar esta institución, pero al mismo tiempo de gobernarla para... no sabemos todavía cuál va a ser la propuesta, si refundar, reformar, modernizar. Hay una ambigüedad bien grande entre esos 3 términos. Al menos hay un consenso de que algo debería cambiar. Creo que eso es un consenso ya bastante transversal. Pero sí me parece que es una tarea difícil el acto de gobernar esta institución. O sea, recordemos lo desatado que estaban, por ejemplo, los casos de los pinchazos telefónicos. En el año 2019 había todo un tema que se analizó. Recuerdo una noticia en CIPER que analizaba precisamente la rabia que había dentro de Fuerzas Especiales, una columna de Mónica González, que hablaba precisamente a partir de que se había descabezado la institución. 35 generales habían salido en 2 años, ¿ya? Entonces, esa es la institución con la que tiene que trabajar ella hoy en día, gobernar y que le responda. Sí. Una última pregunta para conocer la visión de los 3, Félix. ¿Tú crees que esta forma de enfrentar el problema, el manejo que está dándole el gobierno con este respaldo, por ejemplo, al actuar de Carabineros o la opinión que ha tenido el subsecretario de Prevención del Delito, etcétera, eso le puede jugar o le puede significar un problema interno a la coalición de tensionarlo? Porque, por ejemplo, veíamos que Lorena Pizarro, diputada del Partido Comunista, criticaba la forma en la que el gobierno había enfrentado este tema y en particular la conmemoración de este Día del Joven Combatiente. ¿Tú crees que puede tensionar mucho las cosas en la alianza de gobierno? Yo creo que en todas estas materias sensibles, lo vamos a ver en tema de seguridad, lo vamos a ver seguramente después en un tema de reforma tributaria. Es imposible que la coalición esté completamente contenta. Y es precisamente la tarea en este caso, en puntual en temas de seguridad de la ministra Siches, pero el trabajo que haga Giorgio con el equipo parlamentario, de cómo se va a tratar de llegar a consensos en términos de la coalición. O sea, esta no es una coalición que es monolítica, tiene bastantes matices y creo que es una tarea difícil. Janet. Pero Félix, Eduardo. Las coaliciones nunca son monolíticas, porque si no serían un partido. Y ya, pues, imagínate, hasta dentro de un partido, si no preguntemos a la Renovación Nacional cuántas almas pueden habitar en un partido. Pero una cosa es que no seas monolítico
y otra cosa es no tener una línea clara en un tema así de relevante. Tú puedes darte, entre comillas, el lujo de tener muchas variaciones en la manera en que abordas ciertos temas, Ajá. en cuestiones como, a ver, no sé, acceso a la salud, determinados derechos en la salud, la manera en que abordas educación, está lleno de otras áreas donde hay muchas miradas posibles. Pero en materia de seguridad, en algo tan sensible, yo creo que no se puede dar el lujo este gobierno de tener miradas diferentes. La va a tener, claro, pero, obvio que la va a tener. Y sobre todo porque es un eso, trabajo cotidiano, además, ¿no? A diferencia de una reforma tributaria que tomará vuelo en algún momento, tiene momentos peak de discusión, pero el manejo de seguridad es otra cosa. Félix. Claro, pero ahí un tema es la agenda de seguridad como la estrategia. O sea, recordemos ya, no sé, lleva 2-3 semanas la agenda de seguridad que se plantea para el año y para el gobierno. Y el otro son estas diferencias más de forma política respecto a hechos puntuales. O sea, no sé, la molestia que plantea Sebastián va un poco a la forma de cómo se llevó a cabo este día conmemorativo, ¿ya? Pero yo creo que en la agenda es distinto. Es distinto. Escuchemos a Janet antes de ir a la pausa. Janet. Es que cuando tú eres gobierno ya no puedes actuar en base al eslogan con que suelen actuar la oposición. Y la juventud del Frente Amplio le era muy fácil ocupar los eslóganes de las marchas, de las manifestaciones, y en eso en el Congreso fueron muy hábiles en lo comunicacional, pero ya el eslogan no sirve cuando tú tienes que hacerte cargo de las mismas instituciones que antes criticabas, y por lo tanto, para el resto de las personas que están en la coalición, ellos siguen estando en una suerte de marcha blanca o en una suerte de crítica fácil para el gobierno, porque no son ellos los que se sienten gobernando. Yo creo que donde va a notarse un impacto es en este proyecto de ley de amnistía, que algunos llaman indulto. Yo creo que lo sucedido, la forma que está tomando Carabineros, la ministra Siches, sí va a tener un impacto, recordando que a propósito de esto, la DC se restó, por ejemplo, del almuerzo al que había sido invitado por Jackson para llegar a algún acuerdo y conseguir los votos que faltan, y no va a ir. Entonces, esto que sucede, la forma en que la ministra tome o no tome Carabineros y tomen o no tomen la violencia, la posible ambigüedad que representa el gobierno, por ejemplo, en las palabras de la delegada de la región metropolitana, sí van a tener un impacto en los proyectos, y por lo tanto el llamado que va a hacer el gobierno es a unificar sus fuerzas, porque si no va a tener repercusión en lo legislativo y en las demás políticas públicas. Estamos junto a Janet Bruna, a Félix Ordóñez y Eduardo Olivares en este primer bloque de Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso queremos invitarlos a que de lunes a viernes y desde las 8 de la mañana sintonicen la 100.5 para conocer 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta. Nos vamos al corte, volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Baño Baitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, sé parte de una conversación de verdad. Conoce 4 miradas agudas sobre el acontecer nacional e internacional desde distintos lugares del planeta. Toma decisiones informado. Escucha Marcando Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Sé parte de Reunión de Pauta, un espacio en que conversamos sobre la actualidad con opinión y punto de vista. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Conduce Sebastián Aguirre. Pauta, hablemos de verdad.
En el mundo de las empresas, las decisiones se toman con buena información. Todos los días, desde las 9 de la mañana, escucha Pauta de Negocios, una hora de análisis y entrevistas con la información económica y financiera más relevante. Pauta, hablemos de verdad. Un gran día incluye información relevante, actualidad, tendencias y una gran selección musical. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, escucha a Isabel Plant en Un Día Perfecto. Pauta, hablemos de verdad. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. De vuelta con nuestra efeméride del día de hoy. Así siempre comenzamos nuestra segunda parte, recordando algún hito, en este caso, de la música. 55 años han pasado desde que se realizara una sesión fotográfica icónica, la de la legendaria portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. La estamos viendo en el streaming, de hecho, esta fotografía, que es una de las portadas probablemente más icónicas del siglo XX por todo lo que significó, por los personajes que aparecen ahí, por el significado que tuvo el álbum también para la carrera de los Beatles. Y es la única en la que se puede ver además a 8 Beatles. Claro, porque hay 4 que son reales, por supuesto. Está Ringo, George, Paul y John. Pero hay otros 4 que son de cera, que vienen del Museo de Madame Tussauds. Están ahí a mano izquierda los de cera, precisamente con la vestimenta con la que comenzaron su carrera los Beatles. Bueno, estas fotografías se hicieron el 30 de marzo del año 67. El fotógrafo fue Michael Cooper y pasaría a ser una leyenda posteriormente con el lanzamiento de este icónico álbum de los Beatles. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Bien, vamos a nuestras noticias coladas. Nuestros panelistas nos invitan a hablar hoy día de fútbol, también de una mirada global con un foco internacional y de algunos hechos locales también. Partamos con la noticia de Félix Ordóñez, porque creo que está bien interesante esta mirada que propone la carta anual que envía a todos los clientes y accionistas de BlackRock su director ejecutivo, Larry Fink. ¿Y por qué llamó la atención la carta de este año? Bueno, porque ha dicho que la invasión rusa de Ucrania pone fin a la globalización que hemos experimentado en las últimas 3 décadas. Félix, cuéntanos de esto. Bueno, este es un tema que me parece fascinante. No es particularmente nuevo, esta idea del fin de la globalización. Hay analistas internacionales que lo vienen planteando hace más de 10 años. Pero ahora toma particular relevancia por lo que dice el director de BlackRock, que es un gran fondo de inversión, con fondos en todo el mundo, si no me equivoco, creo que también fondos de pensiones chilenos. Ahí me puedo estar descarrilando, pero si no me equivoco, creo que también. Y lo que plantea Larry Fink es un poco esta idea de que la guerra en Ucrania ha acelerado el proceso de desglobalización. ¿Ya? Y esto tiene un rol súper importante porque, bueno, él yo creo que lo hace más en relación a la globalización financiera, que es el área de donde está él. O sea, entendamos que hay una globalización cibernética, comercial, en distintos ámbitos, pero él habla quizás más de la globalización financiera, estos grandes fondos de inversión. Y porque se abren debates en torno a qué es lo que va a ocurrir con, por ejemplo, con las divisas de intercambio. Si nos estará escuchando alguien que trabaja en temas de exportaciones e importaciones, este es un tema que le va a interesar, porque nosotros como país estamos en un punto intermedio bien interesante, que comercialmente tenemos un vínculo muy fuerte con China,
pero cultural y, por ejemplo, militarmente tenemos un vínculo muy estrecho con Estados Unidos, también comercial, pero entonces en ese sentido se abren ciertos debates de cómo se va a acelerar este proceso de, por ejemplo, el tema de los pagos de divisas en el extranjero. China está presionando y está apurando el proceso de que sea el yuan utilizar su moneda para la moneda de cambio. Rusia también, ¿qué va a pasar ahora con el tema de los combustibles? ¿Qué va a pasar con el tema de los alimentos? La reunión igual pone un tema interesante con respecto al proceso de energías renovables. ¿Qué va a pasar con el petróleo? Los países van a atender, tenemos una necesidad un poco climática de transición energética, pero este proceso va a tener un vínculo importante. Entonces, por eso me pareció interesante traerles este tema. Sí. ¿Eduardo? Bueno, la muerte de la globalización lleva harto tiempo siendo anunciada. El año 99 hubo un grupo de personas que protestaron en Seattle cuando se estaba juntando allí las autoridades de la Organización Mundial de Comercio en esa ciudad en Estados Unidos, y fue demencial. Dijeron, oye, pero tanta gente junta acá protestando contra la OMC. Bueno, pasó el 99. Después, para los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, de nuevo se anunció que la globalización se acababa, ¿verdad?, con la guerra contra el terrorismo que inauguraba George W. Bush. Después, para la crisis subprime, me acuerdo de Dani Roderick, también dijo, la globalización empieza su proceso de declive. Pero en la pandemia, de pronto Zoom, el que estamos usando ahora mismo, Zoom es como representa todo lo contrario, ¿verdad?, contra eso. Lo que significa, por lo tanto, los últimos 20 años, 30 años que se anuncia el fin de la globalización, es que se trata de un animal que siempre tiene que estar luchando por sobrevivir. Entonces, de pronto, ¿verdad?, que venga el presidente de BlackRock y diga, ojo con estas nuevas tendencias, hay que tomarlo en serio. La idea de que sea más bien una desglobalización financiera es muy relevante, es otra dimensión distinta, porque China está mirando lo que pasó con el rublo ruso, está mirando con las sanciones mirando las sanciones económicas de Occidente contra Rusia, y dirá, tengo que hacer un unplug, como esos recitales de MTV, un unplug, porque si no, después no voy a poder seguir tocando. Y eso es un problema, efectivamente, que puede herir a esta globalización, pero es un fenómeno que sinceramente yo encuentro que podrá ralentizarse. John Miller hablaba de una globalización fría. Podrá de pronto poner un poquito como de pausa, quizás no ser tan rápida, pero hoy día casi el 60% del PIB mundial lo representa el comercio exterior. Ya hace 30 años era del orden del 35%. O sea, los hechos indican que la globalización está sumamente energizada. Janet. Sí, yo también creo que pese a estos avisos, la verdad es que somos interdependientes. Y esto, la crítica que se ha hecho es que dependemos tanto de Rusia en algunos gobiernos y de todas las materias primas y las exportaciones, y entonces esta interdependencia existente en los hechos, la verdad es que es un gran pilar para mantener esta globalización. Y lo que sí analizaba en lecturas que he podido hacer respecto de este tema que nos planteaba Félix, es la entrada fuerte del Bitcoin y de la criptomoneda. Dicen que, en definitiva, esto es el momento crucial que vive el Bitcoin y las criptomonedas para entrar con mucha mayor fuerza y aprovechar este declive, este problema o discusión que se habla de la globalización, para poder sustentarse con fundamentos mucho más fuertes a nivel mundial. Bien, la noticia colada entonces de Félix Ordóñez. Pueden buscar en todo caso la carta, está disponible ahí ampliamente. Se ha generado tema para quienes quieran profundizar en los argumentos que entrega Fink respecto a este punto. Janet Bruna nos invita a hablar de otro tema, es uno local, bien específico, pero súper importante. De hecho, lo comentamos ayer aquí en Reunión de Pauta. Tras el desalojo de la central hidroeléctrica Pangue, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, aseguró que el hecho fue pacífico, que no se usó la violencia en esta intervención. Janet. Sí, mira, yo traje esta noticia colada porque me parece muy relevante a propósito de lo que señalábamos delante de estas problemáticas en las comunicaciones de las autoridades de gobierno. Acá tenemos que recordar que el domingo el ministro de Energía señalaba que no existía ningún problema respecto del abastecimiento energético, que en definitiva ellos no iban a tomar ninguna acción. Por su parte, la delegada provincial se había negado a la solicitud efectuada por Enel para hacer el desalojo, y finalmente es la delegada regional
todos de gobierno, la que decide si hacer el desalojo, ordenar el desalojo a Carabineros. Entonces, esto, más allá, ¿verdad?, que el desalojo es un tema para el gobierno de Gabriel Boric. Recordemos que en su programa estaba contemplada la posibilidad que no se iban a hacer desalojos. ¿Ya? Eso tiene que ver con el tema de vivienda, pero evidentemente esto marca un antes y un después del tema de los desalojos que ha planteado el gobierno de Gabriel Boric. Y además, considerando que la Corte Suprema, en los últimos fallos en materia de vivienda, de tomas, campamentos, sobre todo de tomas, se ha negado a ordenar también los desalojos. Por lo tanto, es bastante importante que una autoridad de gobierno haya ordenado desalojos por una empresa como Enel. ¿Eduardo? Los desalojos, oye, no sé, de pronto estamos hablando de cosas que parecen como de volver a hablar, ¿verdad?, de cómo aprender a escribir y a leer. O sea, los desalojos son parte de los derechos que cualquiera tiene. Cuando tú tienes una propiedad, la propiedad privada está garantizada, un derecho humano. Entonces, yo me imagino que cuando uno tiene algo, nadie quiere, ¿verdad?, que te vayan y te ocupen tu propiedad, tu espacio, porque tenemos derecho a eso. Punto. Entonces, bueno, en este caso además lo de PAN, que es lo que trae Janet, se vincula con un elemento estratégico de seguridad además energética. No hay por dónde. Yo creo que fíjate que aquí la noticia, lo colado realmente, Janet, es que el gobierno pasado permitió que eso se mantuviera ocupado. Eso es lo colado. Y hoy día, claro, se aplaude, ¿verdad?, que a través del denominado diálogo, como el diálogo como que fuera ¿cómo se llama? ¿Adacadabra? No sé, se me olvidaron las palabras mágicas. Ahora, tal cual. Como que el diálogo fuera eso, ¿verdad? Y no, pues, miren, Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, estaba llegando a Cañete y le interrumpieron, ¿verdad?, el paso. Está pasando hace un par de horas. Le interrumpieron el paso mientras viajaba porque un grupo de personas protestaba por su presencia y no llegaron a acuerdo, pese a que él intentó el diálogo y se tuvo que ir. El diálogo es bienvenido, pero no digamos perogrullada. Bienvenido al diálogo porque, obvio, mejor dialoguemos a que nos agarremos a coscacho, ¿ya? Pero el diálogo no es la solución. La primera solución es respetar las reglas. Félix. Sí, creo que hay varios puntos interesantes que salen de este hecho coyuntural, o sea, el diálogo yo creo que está bien, pero hay que ponerle después como una segunda parte. Es un diálogo, por ejemplo, en el término de la representación política o del vínculo de este gobierno con la ciudadanía, es un diálogo porque también hay que partir de reconstruir las confianzas que hoy en día están rotas con la institucionalidad política, ¿ya? Entonces, creo que en eso el gobierno se trata de hacer cargo, pero no es algo instantáneo. No es porque diga yo voy a dialogar, oye, yo soy diferente, esto va a ser de un día para otro. Creo que es un proceso, ¿ya? Y en eso yo creo que hay que darle al gobierno cancha para que muestre lo que viene a hacer. Y en relación a este hecho puntual del desalojo, sí, pues igual está en ese punto de, ok, debería pasar porque es lo que corresponde, como dices tú, Eduardo, claro. Hay un punto ahí. Pero claro, quizás me voy a arrancar un poco, pero creo que es central que en este año y en la nueva estrategia de gobierno sea clave encontrar un punto por ejemplo, del desarrollo productivo respetando las comunidades locales, con, por ejemplo, el abastecimiento energético y el desarrollo económico del país. Entonces creo que aquí se abre un punto, se le abrió yo creo que quizás un flanco al gobierno por el lado de las comunidades, pero también es cierto lo que dice Eduardo, o sea, tiene que haber respetar el Estado de Derecho. Pero es que Eduardo. Félix, tenemos... A ver, lo que pasa es que si nos pasamos la vida, ¿verdad?, entendiendo y comprendiendo los motivos por los cuales algunas personas toman algunas acciones extralimitadas, está muy bien. O sea, no puedo negar que ese ejercicio se tenga que hacer. Pero cuando de alguna manera damos un brochazo, ¿verdad?, de legitimidad, dado que no me respetaron, dado que me inundaron en el cementerio, cuestiones que por supuesto son absolutamente condenables, ¿ok? Pero si nos pasamos, ¿verdad?, todo el tiempo delegitimando el uso del charchazo de Will Smith, nos quedamos después con que al final las cosas se arreglan así, po.
Incluso tal nivel de desvergüenza que se hacen sobre un escenario frente a todo el mundo. Y está bien, entonces no pasa nada porque pucha, lo ofendieron. ¿Ok? Entonces, es ese proceso el que es complicado. Y yo creo Porque que acá hay que llegaste ponerle a un hacerte paralelo a cargo. una. Claro, porque Félix. llegaste a hacerte Lo que cargo pasa de es que un acá proceso. Ah, Eh, dale, Janet, dale. Janet, Pero mira, acá fue brutal el hecho, porque recordemos que la dirigente que tenía tomado estos terrenos está demandada por otros dirigentes de la misma comunidad por haberse quedado con la plata y la indemnización que le había pagado en él. algo como Entonces, 300 millones de pesos. estas eran las personas, 300 millones de pesos, estas eran las personas que tenían tomado este lugar, que es verdad, el presidente Sebastián Piñera en los últimos meses no había hecho nada, y acá el gobierno y la delegada regional tuvo que hacerse cargo porque era un punto estratégico y amenazaba la producción energética para el resto de los meses. Ahora, esto sí tengo que provocar esta tristeza, Eduardo, porque la verdad es que el derecho de propiedad está quedando de lado en materia de tomas de terrenos, y lo traigo a corazón también a propósito de esto, y porque hoy día fueron condenados por sicariato los asesinos de don Alejandro Correa. Y resulta que el terreno de don Alejandro Correa por el cual fue asesinado, los tribunales decidieron no ordenar el desalojo. Y estamos de acuerdo que sean que las familias, no los estafadores, los loteadores irregulares, en este caso, las familias pueden tener necesidades y el gobierno debe preocuparse de darle cobertura en vivienda, pero estamos viendo un periodo en el que nadie está tomando la decisión de desalojar. No tenemos tribunales, no tenemos autoridades públicas, y por lo tanto para mí esto marca un hito dentro de lo que va a ser el gobierno. Bien, la noticia colada que nos traía Janet Bruna para hablar sobre este tema, otras medidas también de seguridad y orden público. Eduardo, ¿querías agregar algo? Me quedé picado. ¿Qué pasó? Dale. ¿Sabes lo que eran Tenemos los un kulaks? minuto todavía. Los kulaks eran propietarios de una granja, una casita y un espacio, ¿verdad?, para arar. En los años 20, en lo que ya conocemos como Rusia, pero voy a hablar en particular de Ucrania. Eso eran los ucranianos. Tenían una casita, un chancho, 2 caballos. Eran los kulaks, que era el equivalente a lo que hoy día denominaríamos terratenientes. ¿Y qué hizo que Lenin y luego Stalin con mayor fuerza? Bueno, empezó a decir que tenían demasiadas cosas y por lo tanto tenían todo derecho, ¿verdad?, los campesinos más pobres que ellos, o sea, los que no tenían un caballo, básicamente, a ir y expropiarle la propiedad a esos kulaks, que eran un poquito menos pobres, ¿ok? Esa es una lógica, ¿verdad?, que habla de deterioro completo del sentido de propiedad. Y eso pasaba hace un siglo. No podemos caer en eso, ¿no? Bien, la noticia colada que nos traía Janet Bruna para conversar sobre este tema. Vamos ahora a la última noticia colada. Vamos a cambiar completamente de tema. Les dije que venían bien diversas las noticias que nos traen nuestros panelistas el día de hoy. Eduardo nos propone hablar de fútbol, ¿o no es de fútbol? Eduardo, me quedó la duda con tu propuesta. Después del triunfo de 2-0 ante Macedonia del Norte, Portugal clasifica al Mundial de Qatar 2022. Eduardo. Bueno, esto lo propuse ayer antes del partido de Chile con Uruguay porque creo yo que a esta altura todos anticipábamos el desenlace. Entonces, vamos con algo un poquito más entretenido. Ya. Esto tiene que ver con los récords de Cristiano Ronaldo. Ajá. Yo en esto, yo creo, Sebastián, que tú me has canchetirilado en datos de Cristiano Ronaldo, ¿ok? Solamente diré que la noticia que traía yo apunta que Ronaldo se va de récord porque Portugal acaba de clasificar de nuevo, qué envidia, imagínense, que acaba de clasificar al Mundial de Qatar y es quinta vez que Cristiano Ronaldo participará en esta cita deportiva de cada 4 años. Tiene 37 años, qué envidia, todo físico, y está, no sé, empatando con Lothar Matthäus, porque es el primero que me acuerdo, ¿okay? que alcanzó hasta 5 mundiales seguidos también, en ese caso por la selección alemana. Es un gran personaje. Sigamos a Portugal, no tenemos nada que ver con Portugal los chilenos, pero bueno, ¿saben qué más? Me da igual. ¿Qué más da? Félix, ¿algo que agregar al comentario deportivo del día de hoy? Oye, sí, igual que sorprendido leí la noticia y me llamó la atención la noticia. Interesante el interesante récord, ahí para conversar algo más alegre, más liviano. Más o menos que sabíamos ayer, pero solo decir que con respecto a lo que pasó ayer, bueno, tuvimos una generación dorada que, no sé, en mi caso, que
los primeros mundiales que vi, yo no soy muy futbolero, pero en mis primeras nociones de fútbol era que jugábamos bastante mal, y tuve el placer de criarme en mi adolescencia viendo a una gran selección que nos dio tremendos triunfos. Entonces, en ese sentido, quizás a quienes son mayores, este es un hito particular, esta generación dorada es un hito súper particular en la historia del fútbol que han visto ustedes. Pero creo que hay que reconocerles eso, más allá de que no hayan clasificado, como todas las alegrías que hayan dado en materia de esta gran generación dorada. Tremendo, y fue bien emotivo el cierre del partido de ayer, a pesar de la derrota. Janet. Sí, bueno, doloroso hablar de fútbol hoy día, sí. Pero mira, yo estoy de verde y uso el verde porque soy wanderina, entonces para mí esta parte es un sufrimiento permanente. Me gusta el Wander, sufro en el Wander, bueno, y con Chile me pasa un poquito igual. Y a propósito de eso, bueno, evidentemente Cristiano Ronaldo es un crack. ¿Cierto? Ahí está la pelea con Messi y evidentemente Messi tiene mucho más, pero volver a ver a estas estrellas que nosotros habíamos estado acostumbrados a ver en este, quizás sea su último mundial, por supuesto que es destacable, y evidentemente Cristiano Ronaldo va a pasar a los anales de la historia del fútbol con estos datos como los que nos trae Eduardo, de quienes sí vamos a ver en el mundial y quienes no vamos a ver en el mundial, como Chile e Italia, ¿no? Claro que sí, de los que no estarán presentes, pero lo vamos a seguir igual, de todas maneras. Pues sí, un mundial. ¿Por quién va a hinchar usted, señor Sebastián Aguirre? Mira, me gusta mucho el equipo de Holanda. Encuentro que tiene muy buenos jugadores, me gusta harto. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría que Messi ganara una Copa del Mundo también. No sé si... está muy fresco lo de la eliminación de Chile, pero yo miro a Argentina igual, yo digo que Messi sí, se la merece. ¿Y ustedes tienen algún candidato para el Mundial o no? Así como un equipo que les gustaría que ganara. Portugal, pues. Portugal, ya, uno. Portugal, sí. Está bueno. Sí, yo voy a poner ahí una polémica, a mí me gusta Uruguay. Ah, mira. Oye, jugó bien Uruguay. Pero me gusta porque... me llama la atención que siendo un país tan pequeño, siempre sacamos una selección. Entonces digo, bueno, ya que está bien, que les vaya bien, les celebro. No fallan. 5 mundiales seguidos creo que ya suma Uruguay consecutivos, asistiendo al mundial. Envidiable, de todas maneras. Estamos junto a Félix Ordóñez, Janet Bruna y Eduardo Olivares y hacemos reunión de pauta, y al cierre dejamos un espacio también para los recomendados, para las sugerencias y datos que nos traen siempre interesantes nuestros panelistas. Janet, partamos contigo. Bueno, voy a ser un poquito autorreferente, pero a propósito de vivienda, yo quiero dejarlos invitados a un seminario que vamos a tener el próximo jueves 7 de abril a las 7:30 horas en la Escuela de Construcción de la UDLA de Viña del Mar, pero también se transmite por Zoom. Yo les voy a dejar el link, en el cual vamos a hablar con la presidenta del Colegio de Arquitectos, presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, sobre precisamente el tema de cómo construimos ciudades justas, sostenibles, y en donde vamos a abordar precisamente la problemática habitacional de vivienda y cómo superarla siempre con respecto al derecho de propiedad que tanto dolor le causó hoy día a nuestro amigo Eduardo Olivares. Así es que invitados, próximo jueves 7 de abril a las 19:30 horas. Buena invitación, muy bien. El recomendado entonces de Janet Bruna. Félix. Debo partir diciendo que mi recomendación de la semana pasada ganó el premio, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. ¿Verdad? La vi. ¿La viste, Eduardo? La vi, muy buena. Drive My Car, sí. Buena película. Buen ojo, Félix, muy bien. Sí, buen ojo. Les traigo una novela, ¿ya? Les traigo una novela, se llama En la Tierra somos fugazmente grandiosos, ¿ya? Esta novela llegó a mis manos por una amiga que, conversando sobre literatura, me dijo, ¿para qué leemos si no es para llorar? Y esta novela captura perfectamente esa frase de Ocean Vuong. Él es vietnamita, radicado en Estados Unidos, y narra la historia de una carta a su madre, donde hablan precisamente del proceso de migración de ellos a Estados Unidos, su vida, su adolescencia, y cómo le parte diciendo a su madre que ella
su madre es analfabeta. Entonces es una carta a su madre analfabeta y cómo tiene este vínculo de su exploración adolescente, en su crianza, la migración, lo terrible que es toda esa parte, pero él es un poeta, entonces es una novela escrita por un poeta que tiene de una belleza maravillosa. Así que totalmente recomendado. En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Bien, el recomendado para el día de hoy de Félix Ordóñez. Eduardo, terminamos contigo. Yo les invito a la poesía cósmica, a los versos astronómicos. Los invito a ver el cielo, pero no van a ver nada de lo que les voy a decir, porque lo que sí pueden hacer es meterse a la NASA y ver lo que acaba de anunciar, ¿verdad? Durante el día miércoles 30 de marzo. La NASA anunció que detectaron a la estrella más lejana jamás vista y le han puesto de nombre Earendel. Earendel se escribe. Claro. El nombre se lo pusieron porque el señor que la descubrió parece que era muy fanático de J.R.R. Tolkien y así se titulaba un poema de Tolkien. Pero bueno, la gracia de esto está en que el telescopio espacial Hubble detectó un punto. Imagínate que esta cuestión es como impresionante, es como detectar un punto tan finito en un pajar, ¿ok? Porque es así de difícil de detectar una estrella, porque se han detectado galaxias muy antiguas, pero no estrellas. Y esta estrella está a 12.900 millones de años luz de la Tierra. Yo sé que esta cuestión no nos dice nada, pero está re lejos, ¿ok? Que es lo importante. Y se detectó cuando el Big Bang llevaba apenas como 900 millones de años de vida. Bueno, lo interesante cuando se hacen estos descubrimientos astronómicos es que todo lo que se ve y lo que recibimos en la Tierra como noticia de ahora está muerto. O sea, se está haciendo un viaje al pasado a través de estos años de luz, ¿verdad? De esta estrella en formación. Es magnífico, fue la noticia del mes probablemente para la NASA. Seguro. Y es otra hazaña más del telescopio espacial Hubble. Lo que me pasa cuando leo esas noticias como que me cuesta dimensionarlas, ¿no? Porque es todo en magnitudes tan increíbles que de alguna manera como que van rompiendo el mapa que uno tiene, el mapa mental que uno tiene del universo. Bien, los recomendados de Eduardo Olivares, Janet Bruna, Félix Ordóñez, nuestros panelistas de los miércoles de Reunión de Pauta. Muchas gracias a los tres, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. Y a ustedes, gracias por escucharnos también en la sintonía de Radio Pauta. Ya viene Cristian Barken en unos minutos desde el Jardín. Hoy día va a estar conversando con el abogado Jorge Correa Sutil, ex integrante del Tribunal Constitucional, para analizar y explicar el acuerdo sobre sistema político en la Convención. Bien didáctica la conversación a continuación, entonces, aquí en Radio Pauta. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta.